En el libro de Corintios dice que las cosas del Antiguo Testamento son sombra y figura. ¿Para qué? Para que se mire la esencia en el Nuevo Testamento. Por eso es lo lindo de leer. Miren, el Antiguo y el Nuevo Testamento es importante. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo y el Nuevo está latente en el Antiguo. De tal manera que cuando miramos esto, por ejemplo, hay que ver algunas cosas que van a ser especiales. Por ejemplo, fíjese pues, viene el Señor. Ahí me vas a ir ayudando lo del Antiguo Testamento. Sí. Viene el Señor y entonces trae su revelación en el Antiguo Testamento. No fue a todos, sino en el Antiguo Testamento su revelación fue a Israel. Al Israel natural. Al Israel, sí, al Israel nacional o natural. Nacional le voy a poner. Muy bien. En el Antiguo Testamento también, por ejemplo, podemos ver que en el libro de Hechos, creo que 7 algo, aparece en una versión que habla de iglesia, pero habla de la iglesia del desierto. Es la iglesia que está en el desierto. No sé si te recuerdas la cita. Hay que buscarla por ahí. Hechos 7:38. Hechos 7:38. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirla. Solo te pido que busquen la versión donde dice no congregación del desierto, no que iglesia del desierto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿qué más cosas usted puede ver? Que Dios elige a una nación, que es la iglesia que está en el desierto, que aparecen los 12 tribus, las 12 tribus, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel, lo que son los hijos de Jacob. ¿Qué otra cosa podemos ver en Israel? ¿Qué otra cosa tú miras en Israel que se desarrolla en el Antiguo Testamento? También, por ejemplo, vemos que, no sé si aplica, que entre los 12 tribus de Israel hubo una que traicionó. Sí. Hubo uno que se llamaba Rubén. Rubén traiciona. ¿Se recuerda? Entonces, Rubén traiciona. No sé qué otra cosa ves tú en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, que Jacob también adopta a Manasés. Adoptan a Manasés. Dios mío, ya no me va a caber aquí. ¿Qué otra cosa miras? Adoptan a Manasés. También que Efraín. Se recuerda que cuando entran aquí, entran 70 personas. Cuando el pueblo de Dios está viviendo y van a entrar todos allá a Egipto, se van con 70 personas. Bueno, van y son 70 personas y ahí empieza la multiplicación, pero entran con 70 personas. Déjeme que, no sé si se te ocurre algo más. Sí, también que, por ejemplo, Efraín representa multitudes de una nación. Ok, déjeme ver. Entonces déjeme verlo hasta aquí, a ver, porque ya no me cabe ahí. Pero entonces ahora lo que yo les quiero enseñar es cómo la Biblia está tan amarradita. Como cuando ya uno puede ver desde arriba, porque ha leído un poquitito, uno se da cuenta de algo. Entonces la revelación vino a Israel nacional, pero en el Nuevo Testamento la revelación habla del Israel espiritual, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque dice Gálatas 6:16, nosotros somos el Israel de Dios. Entonces aquí es el Israel, pero de Dios. El Israel espiritual. Es el Israel de Dios. El Israel de Dios es el Israel, aquí es nacional, aquí es espiritual. Entonces, por eso dice la Biblia en Romanos 2:28, si no me equivoco, dice ahí, ¿sabe qué dice? Que no es judío el que nació ahí, no es judío el que lo es exteriormente, es judío el que lo es interiormente. Entonces, luego dice aquí en el Antiguo Testamento que ellos encontraron el texto donde dice iglesia del desierto. Es Hechos 7:38, ¿en qué versión? Sí, ya lo había encontrado. ¿Perdón? Ajá, en la Reina Valera. En la Reina Valera antigua. Gómez, sí. 1862 dice en la iglesia del desierto. Pero en Hebreos 12, 22 y 23 habla de que es la iglesia de los primogénitos. A ver si me lees eso. Esa es la iglesia, pero de los primogénitos. Eso está en Hebreos 12, 22 y 23. Sí. Eso está en Hebreos capítulo 12, no se preocupen, 23. Entonces, por otro lado, entonces aquí aparecen 12 tribus. Aquí estaba el pueblo del Señor. Sombra y figura, ¿para qué? Porque en el Nuevo Testamento ya no se nos habla de 12 tribus, sino que cuando empezó con 12 apóstoles.
son los 12 apóstoles. Lo que yo quiero ver aquí con usted es cómo es cuando la Biblia dice que hay que leer el Antiguo Testamento porque es sombra y figura. Aquí está la sombra y figura y aquí está la esencia, pero en muchas cosas. Yo solo estoy trabajando con usted esto. Aquí Rubén traiciona. Entre los 12 Rubén traicionó. Entre los 12 Judas traiciona. Judas es el que traiciona. Entonces, como que fuera una copia en la que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí adoptan a Manasés, que era hijo de José. Aquí había 12 apóstoles, pero como cae Judas, Matías. Y entonces viene y adoptan a Matías. Aparece Matías como el nuevo entre los 12. Y entonces aquí dice que el Señor, cuando estaba desarrollando, no solo enviaba de 2 en 2, sino enviaba de 70 en 70. 70 enviaba a Jesús. Jesús, sí. Ahora, por eso es que los invito. Algunos dicen, hermano Germán, es que usted predica mucho el Antiguo Testamento. Si es que es Biblia. Aquí puede ver usted lo que realmente es sombra y figura. Todo lo del Antiguo Testamento nos dibujaba cómo iban a hacer las cosas en el Nuevo Testamento. Ahí va a poder usted aplicar bien y se va a dar cuenta que el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo y el Nuevo está latente en el Antiguo.